El restaurante Aurum era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Las luces cálidas caían suavemente sobre mesas de mármol blanco, y el sonido suave de un piano en vivo flotaba por el aire como un susurro elegante. Aquella noche, empresarios, políticos y celebridades ocupaban las mesas más cercanas a las ventanas panorámicas. Entre todos ellos, uno destacaba: Alejandro Rivas, un multimillonario conocido en el mundo de los negocios por dos cosas: su brillantez estratégica y su temperamento imposible. Había construido un imperio tecnológico en menos de 10 años y, según las revistas financieras, su fortuna superaba los $3.000 millones. Pero esa noche, Alejandro no estaba allí por placer. Estaba sentado frente a dos inversionistas extranjeros, revisando documentos confidenciales que podrían cerrar un acuerdo valuado en más de $120 millones. El problema era el idioma. Los inversionistas hablaban una lengua extraña, una mezcla de islandés antiguo con términos técnicos modernos. Alejandro había contratado un traductor, pero el hombre aún no llegaba. Alejandro miró su reloj con irritación. «Esto es ridículo», murmuró. «Estamos perdiendo tiempo». Los dos inversionistas intercambiaron algunas palabras en su idioma. Sonaban casi como un canto gutural, lleno de consonantes duras. Alejandro no entendía absolutamente nada. En ese momento, una mesera se acercó a la mesa con una bandeja. «Buenas noches», dijo con una sonrisa amable. «¿Desean algo más de beber?» Era una joven de unos 25 años, con cabello oscuro recogido en una trenza simple y un uniforme negro impecable. Su nombre en la placa decía: Lucía. Alejandro apenas levantó la mirada. «Solo tráenos otra botella de vino». Mientras servía las copas, Lucía escuchó fragmentos de la conversación de los inversionistas. Sus ojos se movieron apenas. Reconoció el idioma. No solo lo reconoció, lo entendía perfectamente. Los hombres hablaban sobre términos de contrato, porcentajes y algo sobre una cláusula de propiedad intelectual. Lucía se quedó quieta por un segundo, pero no dijo nada. Alejandro suspiró con frustración. «Mi traductor debería estar aquí hace 20 minutos», gruñó. «Sin él no podemos avanzar». Uno de los inversionistas dijo algo más largo y complejo. El otro respondió con una frase rápida. Lucía dejó la botella sobre la mesa. Y entonces, frunció ligeramente el ceño. Porque había escuchado algo importante. Algo que Alejandro definitivamente debería entender. Pero no era su lugar hablar. Se dio la vuelta para marcharse. «Espera», dijo Alejandro de repente. Lucía se detuvo. «Sí, señor». Alejandro la miró por primera vez con atención. «¿Qué idioma es ese?». Lucía dudó. «Parece islandés técnico, señor». Los inversionistas levantaron la vista, sorprendidos. Alejandro entrecerró los ojos. «Parece», Lucía respondió con calma. «Sí, es una variación moderna usada en algunas empresas tecnológicas nórdicas». Los dos inversionistas intercambiaron miradas. Uno de ellos dijo algo rápido en su idioma. Lucía lo entendió al instante. «¿Cómo sabe esta mesera eso?». Alejandro arqueó una ceja. «Interesante». Se reclinó en la silla. «Entonces dime algo, Lucía». Señaló a los inversionistas. «¿Puedes entender lo que dicen?». El restaurante parecía haberse quedado en silencio. Lucía sabía que responder podía ser un problema. Pero mentir también. Respiró hondo. «Sí, señor». Alejandro soltó una pequeña risa incrédula. «Claro, una mesera que habla islandés técnico». Los inversionistas observaron con curiosidad. Alejandro tomó un documento del contrato. «Bien», dijo con sarcasmo. «Si realmente entiendes, traduce lo que acaba de decir». Uno de los inversionistas sonrió ligeramente y dijo una frase larga y complicada. Alejandro cruzó los brazos. «Adelante, genio». Lucía miró al hombre, y luego, «Ah, Alejandro», dijo que la cláusula número 7 les permitiría quedarse con el 62% de las patentes futuras, incluso si su empresa desarrolla la tecnología sola. El silencio fue instantáneo. Alejandro dejó de sonreír. «Eso no está en el contrato». Lucía lo miró con calma. «Está oculto en una subcláusula técnica». Uno de los inversionistas frunció el ceño. El otro habló rápidamente, casi molesto. Lucía lo tradujo sin esfuerzo. «Dice que usted no debería tener personal escuchando conversaciones privadas». Alejandro ya no estaba relajado. Tomó el documento y buscó la sección 7. Pasó las páginas. Y entonces lo vio. Una línea diminuta. Un detalle técnico que cambiaba completamente el acuerdo. Alejandro levantó la mirada lentamente hacia Lucía. «¿Cómo, demonios viste eso tan rápido?». Lucía se encogió ligeramente de hombros. «Estoy acostumbrada a leer contratos complejos». Alejandro la observó como si estuviera viendo algo imposible. Una mesera, en un restaurante, detectando una cláusula legal escondida en segundos, en un idioma raro. Los inversionistas comenzaron a hablar entre ellos, visiblemente incómodos.
Alejandro apoyó los codos sobre la mesa. Lucía, ella lo miró. Sí, señor, creo que ahora necesito que traduzcas toda la conversación. Los inversionistas se tensaron. Lucía dudó. Señor, no estoy segura de que sea apropiado. Alejandro sonrió lentamente, pero esta vez no era una sonrisa arrogante. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir algo extraordinario. Te pagaré lo mismo que a mi traductor. Lucía negó suavemente con la cabeza. No se trata del dinero. Alejandro inclinó la cabeza. Entonces, ¿de qué se trata? Lucía miró el contrato, luego a los inversionistas, y finalmente volvió a mirar a Alejandro. Se trata de que, si traduzco todo lo que están diciendo. Hizo una pausa, los inversionistas se pusieron rígidos. Lucía terminó la frase con calma absoluta. Este trato de $120 millones probablemente se va a caer. El silencio en la mesa fue total. Alejandro la observó durante varios segundos. Y luego dijo algo que nadie en el restaurante esperaba. Perfecto, sonrió. Entonces siéntate. Lucía parpadeó. Señor, Alejandro señaló la silla vacía junto a él. Porque a partir de ahora. Su voz bajó, firme. Tú eres la persona más importante en esta mesa. Los inversionistas se miraron con preocupación. Y Lucía entendió algo en ese momento. La noche apenas estaba empezando. Y lo que Alejandro estaba a punto de descubrir sobre ella. Era mucho más sorprendente que saber un idioma raro. Porque Lucía no era solo una mesera. Ni siquiera era solo una genio. Era alguien que había estado ocultando su verdadero talento durante años. Y Alejandro estaba a punto de descubrir por qué. El silencio en la mesa era tan pesado que parecía presionar el aire. Lucía permanecía de pie junto a la silla que Alejandro había señalado. Los dos inversionistas extranjeros la observaban con una mezcla de incomodidad y desconfianza. Alejandro golpeó suavemente la mesa con los dedos. Siéntate, repitió con calma. Lucía dudó. Trabajaba en ese restaurante desde hacía casi 2 años, y una de las reglas más claras era nunca sentarse con los clientes. Pero Alejandro no parecía el tipo de persona que aceptara un no. Señor, no estoy segura de que el gerente. Alejandro levantó una mano. Si el gerente tiene un problema, puede hablar conmigo. Su tono no era arrogante esta vez. Era directo. Seguro. Finalmente, Lucía tomó la silla y se sentó con cierta cautela. En ese momento, varios clientes cercanos comenzaron a mirar discretamente hacia la mesa. No era normal ver a una mesera sentada junto a un multimillonario. Uno de los inversionistas habló en su idioma, claramente molesto. Lucía escuchó atentamente. Alejandro cruzó los brazos. ¿Qué dijo? Lucía respondió, con calma. Dice que esta conversación es confidencial y que no confía en que una camarera participe en una negociación empresarial. El hombre añadió algo más, con tono más duro. Lucía suspiró levemente, y también dijo que si esto continúa, podrían reconsiderar el acuerdo. Alejandro lo miró fijamente. Tradúceles esto. Lucía asintió. Alejandro habló con absoluta tranquilidad. Diles que prefiero perder el trato antes que firmar algo sin entender exactamente lo que están diciendo. Lucía tradujo la frase con fluidez perfecta. Los dos hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos respondió con una frase corta. Lucía lo tradujo inmediatamente. Dice que entonces hablarán en inglés, aunque no sea su idioma preferido. Alejandro sonrió ligeramente. Eso sería útil. Pero el otro inversionista negó con la cabeza y comenzó a hablar otra vez en su idioma original, más rápido que antes. Lucía escuchó. Sus ojos se entrecerraron apenas. Alejandro lo notó. ¿Qué pasa? Lucía dudó un segundo. Están discutiendo entre ellos. ¿Sobre qué? Lucía respiró hondo. Sobre si deberían cambiar algunos términos del acuerdo, ahora que usted sabe lo de la cláusula 7. Alejandro apoyó la espalda en la silla. Interesante. El hombre mayor de los inversionistas habló directamente a Lucía. Era una frase larga, muy larga. Cuando terminó, Lucía se quedó en silencio. Alejandro levantó una ceja. ¿Qué dijo? Lucía lo miró. Dice que si usted continúa usando a una mesera como traductora, demuestra que no toma la negociación en serio. Alejandro rió suavemente. Dile algo de mi parte. Lucía lo miró esperando. Alejandro señaló el contrato. Dile que la mesera acaba de detectar un intento de manipulación legal que mis abogados no vieron. Lucía tradujo. Los dos hombres se quedaron callados. Uno de ellos frunció el ceño profundamente. Alejandro se inclinó hacia adelante. Y ahora pregúntales algo. Lucía lo miró. ¿Qué cosa? Alejandro habló con una calma peligrosa. Pregúntales cuántas otras cláusulas ocultas hay en ese contrato. Lucía tradujo la pregunta. Esta vez, los inversionistas no respondieron de inmediato. Se miraron entre ellos, y comenzaron a hablar rápido, demasiado rápido. Lucía escuchó con atención. Mientras más hablaban, más cambiaba su expresión. Alejandro lo notó.
Lucía, ella levantó la mirada. Sí, ¿qué están diciendo? Lucía dudó. No estoy segura de que quiera escuchar esto. Alejandro se reclinó en la silla. Créeme, hizo una pausa. Definitivamente quiero. Lucía miró a los hombres nuevamente. Ellos seguían hablando, creyendo que Alejandro no entendía nada. Finalmente, Lucía volvió a mirar al multimillonario. Están diciendo que pensaban que usted era demasiado arrogante para revisar los detalles técnicos. Alejandro sonrió levemente. Continúa. También dijeron que la mayoría de empresarios firmaría sin notar la subcláusula. Alejandro asintió. Tiene sentido. Lucía bajó la voz. Pero eso no es lo peor. Los ojos de Alejandro se fijaron en ella. ¿Qué más? Lucía respiró profundo. Hay otra cláusula. Alejandro se enderezó. ¿Dónde? En la sección 12. Alejandro tomó el contrato y comenzó a pasar páginas. ¿Qué hace? Lucía lo miró con seriedad. Si su empresa desarrolla cualquier tecnología basada en el proyecto, ellos obtendrían derechos globales exclusivos. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Eso significaba algo enorme. Significaba que todo el futuro del proyecto podría quedar en manos de esos inversionistas. Alejandro levantó lentamente la mirada. ¿Estás segura? Lucía asintió. Muy. Los inversionistas notaron el cambio en la conversación. Uno de ellos habló directamente a Alejandro en inglés. ¿Hay algún problema? Alejandro cerró el contrato con calma. Sí, los hombres se tensaron. Alejandro señaló a Lucía. El problema es que subestimaron a la persona equivocada. Los inversionistas lo miraron confundidos. Lucía tradujo la frase. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Después de unos segundos, el hombre mayor habló. Esta vez en inglés. Podemos renegociar los términos. Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. No, los hombres se miraron. No, Alejandro empujó lentamente el contrato hacia el centro de la mesa. Este acuerdo está muerto. Uno de los inversionistas golpeó la mesa suavemente. Eso es un error. Alejandro señaló el documento. El error fue pensar que nadie lo leería bien. Los hombres recogieron sus papeles con evidente frustración. Antes de levantarse, el hombre mayor miró a Lucía. Dijo una frase corta en su idioma. Lucía lo entendió perfectamente. Alejandro la miró. ¿Qué dijo? Lucía dudó, pero finalmente respondió. Dijo que alguien con mi inteligencia no debería estar sirviendo vino en un restaurante. Los inversionistas se levantaron y abandonaron el lugar sin decir otra palabra. La mesa quedó en silencio. El piano seguía tocando en el fondo del restaurante. Alejandro miró el contrato cerrado. Luego miró a Lucía. Acabas de salvarme de firmar el peor acuerdo de mi carrera. Lucía respondió con humildad. Solo escuché. Alejandro negó con la cabeza. No, la miró fijamente. Hiciste mucho más que eso. Hizo una pausa. Leíste un contrato técnico en segundos, en un idioma que casi nadie entiende. Lucía bajó la mirada. He tenido práctica. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Lucía, ella levantó la vista. Sí, voy a hacerte una pregunta, y quiero que me respondas honestamente. Lucía asintió. Alejandro habló lentamente. ¿Por qué alguien con tu mente está trabajando como mesera? Lucía guardó silencio. Por primera vez desde que empezó la conversación, parecía incómoda. Es complicado. Alejandro sonrió levemente. Tengo tiempo. Lucía suspiró. Hace 3 años trabajaba en investigación lingüística computacional. Alejandro parpadeó. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Lucía respondió con calma. En una empresa tecnológica en Europa. Alejandro frunció el ceño. Entonces, ¿por qué dejaste ese trabajo? Lucía tardó unos segundos en responder. Porque descubrí algo que no debía descubrir. Alejandro se quedó inmóvil. Eso suena preocupante. Lucía asintió. Lo fue. Alejandro cruzó los brazos. Te despidieron. Lucía negó. No. Hizo una pausa. Renuncié. Alejandro inclinó la cabeza. ¿Por qué? Lucía miró hacia la ventana del restaurante. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia. Cuando volvió a hablar, su voz fue tranquila, pero seria. Porque si no lo hacía. Hizo una pausa corta. Mi vida podría haber estado en peligro. Alejandro la observó fijamente. Por primera vez esa noche, el multimillonario no tenía una respuesta inmediata. Solo una pregunta, una muy importante. Lucía, ella lo miró. Sí, ¿en qué tipo de empresa trabajabas exactamente? Lucía lo miró a los ojos. Y dijo algo que cambió completamente el ambiente en la mesa. En una empresa que desarrollaba sistemas de inteligencia artificial capaces de descifrar cualquier idioma del mundo. Alejandro se quedó en silencio. Porque si lo que Lucía decía era verdad, entonces ella no era solo una mujer inteligente. Era alguien que había estado trabajando con tecnología capaz de cambiar el mundo. Y ahora estaba sirviendo vino en un restaurante. Alejandro se reclinó lentamente en su silla. Y sonrió, pero esta vez no era la sonrisa de un empresario.
Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar algo extremadamente valioso. Lucía, ella levantó la mirada. Sí, Alejandro habló con calma absoluta. Creo que acabas de convertirte en la contratación más interesante de mi vida. Lucía parpadeó. Perdón, Alejandro cerró el contrato definitivamente. Porque después de lo que acabo de ver, hizo una pausa. No hay ninguna posibilidad de que te deje volver a trabajar como mesera mañana. El corazón de Lucía latió más rápido, y en ese momento entendió algo. La noche que había empezado como un turno normal, estaba a punto de cambiar su vida para siempre.